15 son las construcciones que forman parte de ese grupo de edificios prerrománicos asturianos. 12 son iglesias o monumentos religiosos y 3 civiles, como la Fuente de la Foncalada. La Fuente de la Foncalada, junto con la Cámara Santa y San Julián de los Prados, fue inscrita en 1998 dentro de esa lista Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Sus peculiaridades son tan excepcionales que podríamos afirmar que no existe en Europa nada equiparable en este periodo. Está considerado el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. Aunque desde siempre se convino que esta fuente pertenecía al periodo de Alfonso III el Magno, el último rey de Asturias, realmente el tipo de letra capital romana cuadrada que se está descubriendo y descifrando recientemente indica que es más probable que esta fuente pertenezca al periodo de Alfonso II, el Casto. El nombre de Foncalada le viene por una mención de este monumento en el año 1096, en una donación de Alfonso VI a la Catedral de Oviedo, y se la cita como Fontem Calatam, que significa fuente invocada. La Foncalada se ubica próxima a una calzada romana que unía el norte y el sur de la región, pasando por la colina Ouetao y además por delante de la iglesia de San Julián de los Prados, y está inspirada en los ninfeos pompeyanos. Similitudes a escala más reducida y a modo de sagrario de este edículo los tendríamos en Asturias, en la cripta de Santa Leocadia, en San Julián de los Prados, San Pedro de Nora y en Santa María de Vendones. El edículo acoge un canal fuera de nuestra vista, cuyas aguas, que nosotros vemos por aquí ya corriendo, proceden de la zona alta de la ciudad. Se presume que puede ser de la zona del Naranco, pero aún está sin determinar. Estas aguas tuvieron varios usos. En la Edad Media servían como zona balnearia, también fue un baptisterio, se piensa. Posteriormente, en el siglo XII y a partir de ahí, una curtidora, y ya a finales del XIX, incluso en el XX, fue una zona de lavadero de las ropas de la gente que vivía en el entorno. El entorno de la Foncalada está conformado por enormes losas calizas que se combinan con ciclópeos sillares de arenisca y que bordean la parte trasera de este inmenso edículo. El edículo o templete tiene cubierta a 2 aguas con bóveda de cañón que cubre el afloramiento del manantial, y sus sillares de enormes dimensiones y dispuestos a soga están unidos por una argamasa de ladrillo y cal. El muro testero de la Fuente de la Foncalada cuenta con un interesantísimo arco de descarga conformado, como vemos, por enormes dovelas y sillares ciclópeos. La fachada de la Fuente de la Foncalada se remata con un frontón triangular donde se ha tallado una cruz latina de brazos ahorquillados, de los que penden el alfa y el omega. Es muy parecida, por no decir igual, que la que preside los hastiales mayores de la iglesia de San Julián de los Prados. Recientemente se han llevado a cabo unas interesantísimas investigaciones que han arrojado luz sobre la gran mayoría de los textos que cubren toda esta fachada de la Fuente de la Foncalada. Se ha sabido que pertenecen en parte a las que están recogidas en los Libri Ordinum y están dedicadas al agua y a su papel curativo. Os leo alguna de ellas porque son realmente muy bonitas. Están, como digo, inscritas en los sillares de la Foncalada. Santificada seas por la palabra de Dios, ola celeste. Santificada seas, agua hollada por las plantas de Cristo. Los montes que te ciñen no te encierran, los escollos que te golpean no te quiebran. Extendida por las tierras, no te extingues. Precioso, ¿verdad? Precisamente es a Jesucristo a quien se invoca en este complejo termal, en este complejo balneario y también este pequeño baptisterio en el centro actualmente de la ciudad, pero en su momento en un lugar que era una vía romana, pues a Jesucristo se le invoca con la palabra salus, como salvación, como curación. Es sin duda uno de nuestros secretos más prestosos de Secretos de Asturias de hoy. Impresionante nuestro secreto de Asturias de hoy, ¿eh? Sabía que os iba a gustar. Bueno, pues a nosotros lo que nos gusta es que nos visitéis en ese canal Prestosu, que le deis al like o al me gusta, y si queréis hacer algún comentario, nos encantaría. Nos vemos el martes. Hasta pronto.